Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En 7 meses de gobierno ha habido 6 dimisiones de funcionarios de alto nivel en la administración del Gobierno de México. 2 de ellas en abierta discrepancia con las medidas ordenadas por el presidente López Obrador. ¿Estamos frente a un quiebre en el equipo responsable de ejecutar la llamada 4T o son discrepancias naturales en un gabinete? Veamos el contexto. Cuando Germán Martínez renunció a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social, señaló injerencias neoliberales de la Secretaría de Hacienda, donde importa más el cargo que el encargo. El pasado 9 de julio, el titular de esa dependencia, Carlos Ursúa, renunció también por discrepancias con algunas decisiones de políticas públicas tomadas en esta administración y que, según el exfuncionario, carecieron de sustento. En entrevista con el semanario Proceso, Ursúa dijo que algunas de las decisiones más polémicas de la administración López Obradorista se habían tomado sin el suficiente sustento. Por ejemplo, la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la construcción de la refinería Dos Bocas y algunas decisiones tomadas por la CFE. La renuncia de Ursúa ha sido comparada con la de Martínez, que en mayo señaló que había una injerencia perniciosa que afectaba la operación del IMSS. A fines de mayo, la titular del Medio Ambiente, Josefa González Blanco, también renunció luego de retrasar el despegue de un vuelo comercial, argumentando falsamente una orden presidencial. Durante los días más complejos de la crisis migratoria, cuando Donald Trump amenazó a México con imponer nuevos aranceles, el responsable del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, renunció al cargo. La separación fue solicitada por el mandatario, quien nombró en lugar de Guillén a Francisco Garduño, ex titular del sistema penitenciario. En mayo también renunció la subsecretaria de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para atender situaciones familiares y de salud. En abril, Simón Levy fue el primer subsecretario en renunciar, argumentando motivos estrictamente personales para dejar la Secretaría de Turismo. En junio, tras un duro enfrentamiento con la administración federal, Guillermo García Alcocer renunció a la presidencia de la Comisión Reguladora de Energía. García Alcocer fue acusado por la Secretaría de la Función Pública de supuesto conflicto de interés y defraudación fiscal, luego de criticar los perfiles de las personas propuestas por López Obrador para integrar la CRE. Este lunes, el mandatario federal dijo que es normal que haya discrepancias en su gabinete. No hay por qué preocuparse. Así es la democracia. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema de discusión esta noche y como habíamos mencionado, va junto con pegado. Un poco la renuncia de Ursúa, que ha sido la más pública, la más notoria, con todos los efectos que ha tenido. Yo creo que bastante parecida en el sentido, en el impacto más bien a la de Germán Martínez del IMSS, que también hizo una carta de renuncia diciendo las razones por las que se iba, dando a entender un poco que su pleito era en ese momento con Hacienda y mientras tanto Ursúa dando a entender que su pleito es con la oficina de la presidencia y en específico con Víctor Romo. 6 renuncias en casi 8 meses de gobierno. Yo preguntaría de entrada, y empezamos contigo, Ana Villagrán, para escuchar los contrapuntos o los puntos y después, dependiendo de uno esté parado, y después escuchamos a los demás compañeros. Pero el gobierno de Donald Trump, por ejemplo, no tiene secretario de Defensa ahorita, le han renunciado, también ha tenido muchos cambios en el Departamento de Estado, hay varias secretarías que están acéfalas y que en un gobierno como el de Estados Unidos pues podría generar una crisis mayúscula y sin embargo hay ya muchas críticas al gobierno de Trump, pero no hay ninguna crisis, digamos, de gobernabilidad, o por lo menos no del gobierno de Trump. Aquí en México, bueno, 6 renuncias que han sido encontrados los sustitutos y las sustitutas rápidamente. ¿Te parece que tiene una crisis de gabinete, una crisis de gobierno, como dicen algunas voces, sobre todo del ex Frente por México? No sé si calificarlo como una crisis de gabinete, pero sí como una cuestión a estudiarse, analizarse, o sea, observarse, pero sobre todo de autocriticarse. Yo esperaría eso. Lo que me preocupa es que creo que ni el presidente, ni el gabinete, ni muchos funcionarios de la 4T están sabiendo o entender, leer el momento. O sea, ¿por qué el presidente está intentando como imponerse en cada una de las áreas, como señalaba hace ratito Martín, como donde tiene pincelazos de conocimiento y está diciendo, porque yo soy el presidente, me voy a imponer porque yo soy el que mando? Y creo que sí estamos observando como una cerrazón y no está escuchando a la gente que él mismo eligió. O sea, como yo ya lo señalé en algún otro momento, si los escogió, me parece porque él consideró y porque seguro muchos otros, que eran los mejores perfiles para dirigir esas áreas. ¿Por qué no? Creo que no están trabajando en equipo. O sea, a los de la 4T les gusta decir mucho que trabajan en equipo, pero creo que realmente no les está saliendo, porque, o sea, estas renuncias obedecen a algo. O sea, solo 2, tanto Carlos Ursúa como Germán Martínez, han salido a exponer sus razones, que yo sí lo aplaudo. Como mexicana me gusta enterarme, y más allá, o sea, aunque pareciera, y es muy divertido ver las renuncias como oposición, realmente no estamos aplaudiendo, estamos cuestionando y nos preocupa, porque eso solo trae inestabilidad. O sea, no podemos
creo que la política mexicana sí está muy llevada a que sean políticos, o sea, una secretaría, un Estado muy consolidado, muy conciso, fuerte. Eso es lo que le da seguridad al país, creo, históricamente lo que ha pasado. Entonces, cuando empezamos a observar como esta clase de discrepancias y que, ¿qué está pasando? ¿Por qué le está renunciando a la gente? Es lo que nos tenemos que preocupar. O sea, todos los demás, Josefa, Tonatiuh, Simón Levy, Patricia... fue el tema también de lo del avión. Pero lo que quiero decir, ellos salieron a decir que era por motivos personales. O sea, ellos no se expusieron quizá para evitar el ojo del huracán y decir, oye, es que no estoy de acuerdo con el presidente, o me están obligando a hacer esto, o no tenemos dinero. Todos dicen que es por motivos personales. Realmente yo no creo. O sea, salvo Carlos o Germán, que fueron los únicos que tuvieron el valor y el compromiso con México de salir a decir, nos estamos equivocando y el presidente no nos está escuchando, han dicho, o sea, ¿qué está pasando ahí? Entonces me preocupa. Yo diría que fue un contrapunto. Martín, a ver, contrapunto o punto. La comparación con Trump, pues me parece que no nos queremos parecer a Trump. No, No, pero digo, con otro gobierno, no digo en el sentido ideológico, pero sí en el hecho de que, en efecto, uno voltea a saber lo que está pasando en Estados Unidos y cada semana renuncia un secretario. Sí, a Trump. ¿No? O sea, espero que López Obrador no vuelva a ver a Trump Pues y vuelva a ver similitudes, a otros gobernantes. O sea, estuve viendo, y en la historia, durante los primeros años, o sea, el primer año de gobierno, pues nunca ha habido tantas renuncias. O sea, esto sí es algo inédito. Ahora, ¿cómo argumenta el presidente López Obrador? Duró unos días. Sí, porque se vino la crisis más compleja del siglo XX mexicano, yo creo, ¿no? Y ha habido muchas renuncias muy importantes. O sea, Jaime Serrapuche hizo una tontería monumental. Pero no, los primeros 2 años de... no, porque no te dejan, bueno, continúa. Sí, no, pero, o sea, bueno, y también, bueno, está Margain con Echeverría, pero fue después. O sea, siempre ha habido discrepancias y siempre he dicho motivos personales. Lo que sí, lo que creo es, porque... O sea, el presidente López Obrador dice, bueno, es que es bueno que haya diferencias. A ver, esta noción de política como conflicto, democracia como conflicto, que todo el mundo le copia a Chantal Mouffe, a ver, sí... Política agonística. O sea, Mouffe decía eso, pero decía aceptando las instituciones liberales y en un contexto académico totalmente distinto, ¿no? En un gobierno... Y ayer Javier Tello lo puso muy bien, yo creo. A ver, es una distinción muy fina, yo creo que hay que hacer. Nadie duda de que López Obrador manda perfectamente. Es el que manda y eso lo hace perfecto. Pero yo creo que sí hay una crisis de gobernanza o un atisbo de crisis de gobernanza, o sea, de gobierno, que para eso necesitas proyecto, estrategia y equipo. No y el dirección. equipo hay, pues, o sea, obviamente notorias diferencias, pero también lo que le decía Monreal a Ursúa en una entrevista, yo creo que es también básico. O sea, está haciendo lo que prometió. El que quiera que vaya a cambiar el presidente sus convicciones no lo va a cambiar. Entonces, que vayan poniendo sus barbas a remojar los que no están de acuerdo y los que crean que no va a cambiar esto y que va a cambiar de rumbo. A ver, Estefanía Veloz, contrapuntos. Alejandro, ¿querías? No, Estefanía, a ver. Ok. Yo creo que hace falta conocer un poco la historia de México y de los gabinetes para entender cómo funcionan las renuncias. Creo que mucho tiempo ha sido la izquierda quien ha dicho que hay que promover alternancia en los gabinetes y sobre todo promover que sí exista gente que renuncia. México es un país que es renuente a las renuncias, que le da miedo que la gente renuncie. ¿Cómo nos hubiera servido que más gente hubiera renunciado con Peña Nieto, por ejemplo? O sea, durante este tiempo mucha gente ha renunciado por muchas cosas. Y esto de que hay discrepancia en todos los equipos, lo dijo desde hace mucho Flores, la que trabaja con Calderón, su jefa de gabinete, cuando renunció. Dijo, hay discrepancia en todos los equipos, me voy. La diferencia es que históricamente nadie había dicho con tanta certeza por qué renunciaba. Y México era el país que exigía, ¿te vas a ir? A mí dime por qué. O dime si te corrieron o te estás yendo porque quieres. Decía eso México. Siempre lo ha hecho. A ver, el contexto de la exigencia de renuncia era cuando había un escándalo de corrupción o un error grave y le decían renuncia y no renunciaban. El caso típico fue la ABC. ¿Y cuántas veces tuvieron que haber renunciado y no lo hicieron? Muchísimo, pero por escándalos, no por discrepancias con tu jefe. No, pero 3%, y menos al año. Solo 3% o porque te están obligando a hacer lo que no quieres. Solo 3% de las renuncias han sido por no estar de acuerdo, las demás han sido despidos y se han ido a ocupar otros cargos en gabinete. 16%, por ejemplo, de las renuncias, por lo menos de Cedillos hasta acá. O de los organismos desde el 65 descentralizados. Por ejemplo. Entonces, creo que entender que México tiene que ser un espacio o un país que transite a que sí, no estás de acuerdo, renuncia, no hay problema. Habrá quien más ocupe el lugar y está bien, no pasa nada. O sea, yo no entiendo cuál es el problema de la derecha
y de la oposición, entre comillas, de hacer todo este tema, ya renunció o no, ya el caos. No es un tema ideológico. Claro que sí, es un tema ideológico. Pero sí es un tema porque... que asusta hacia afuera a los mercados, que asusta hacia afuera a algunos elementos de la clase empresarial. Ahorita, porque gobierna Andrés Manuel. Pero Es antes, cierto, cuando pero, había renunciado, esto a no ver es si de con izquierda o de Calderón derecha, renunciaron es simplemente no 55, controlas a tu con Calderón equipo. renunciaron 55. Pero no en los La primeros mitad 5 no le aceptó meses. la No en los renuncia. primeros 5 Y con meses. otros también renunciaron 6 mucho. Con Salinas corrió casi la mitad de su gabinete. Bueno, al yo creo que a principio Calderón le del año. tendrían que haber renunciado cuando declaró la guerra Claro, contra el narco, para ¿verdad? empezar. Inmediatamente. Pero bueno, Exactamente. Alejandro. Y el tema no era la renuncia. O sea, yo creo que es un tema porque es Andrés Manuel y ya, pero está bien. La estrategia de Andrés Manuel para ganarle a las fuerzas del viejo régimen, que fueron muy poderosas en su momento, fue generar una coalición muy amplia, muy diversa. Coalición que es muy efectiva para ganar elecciones, pero pues que genera muchas contradicciones y dificultades al momento de gobernar porque hay intereses contrapuestos y hay distintas formas de ver las cosas. Y creo que las renuncias son resultado a eso y a que el cambio va en serio. Este no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Y eso pues sobre todo a los antiguos, sobre todo, ¿sabes a quién le cuesta trabajo? A quienes trabajaron en gobiernos de los partidos tradicionales. Si ustedes se ponen a ver uno por uno quiénes son, en su gran mayoría vienen de outsiders de la cuarta transformación. Si tú te das cuenta, ninguna persona que ha sido militante de Morena o que está convencido en un proyecto progresista de izquierda ha renunciado. A ver, pero Ursúa sí era cercano, veamos. del equipo. Los relevos además creo que han sido para bien, ¿eh? Fíjate, Germán Martínez pues fue funcionario del gobierno de Felipe Calderón, secretario de la Función Pública y dirigente nacional del PAN, para generar esta coalición amplia de la que te hablo. Pues yo prefiero, la verdad, que esté Zoe Robledo a la cabeza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ursúa, pues ya hablamos de agravios, de la acumulación de agravios que tenía. Entre Herrera me parece un excelente perfil. Josefa González sale por un error de influyentismo, pero entra alguien que tiene mucha trayectoria en los movimientos sociales y en esta visión de ecología comunitaria, que es Víctor Toledo. Tonatiuh Guillén sale por un cambio en la política migratoria impuesta desde Estados Unidos. Patricia Bugarín, la verdad es que no tengo conocimiento. Sí. Simón Levy, qué bueno que sale. Yo no me identifico con una visión privatizadora como lo quiso hacer en el corredor Chapultepec. Y Guillermo García Alcocer, pues mucho más. Ese fue funcionario impuesto por Enrique Peña Nieto. Entonces, pues claro que hay un momento para decantar y que las piezas se acomoden. Y yo celebro que pues más bien estén entrando funcionarios que estén comprometidos con el proyecto de la Cuarta Transformación. Último comentario, Ana, para irnos a corte. Yo quiero vivir en el país en el que él vive. De verdad, tiene una visión tan rosa y tan romántica. Se me hace muy buena. Yo quisiera vivir ahí. Tendrías que estudiar un fíjate, poquito. lo voy a hacer para ser como tú un día. Pero mira, lo que quiero ver es que a la 4T, se demuestra así que Morena no es de izquierda porque a la 4T le asusta la crítica. Y todos estos personajes que han renunciado lo han hecho porque estaban en sectores que el presidente ha atacado de manera frontal. O sea, Simón Levy renunció por el tema turístico, López Obrador atacó ya el tema turístico. Tonatiuh Guillén atacó el tema de migración, están violando los derechos de los migrantes. Josefa de Recursos Naturales, Medio Ambiente, no hay política ambiental en la 4T. Patricia Bugarín de Seguridad Pública, pues también los números que está integrando la 4T son preocupantes. Clara Torres, de estancias infantiles, nos queda claro que al presidente no le interesó el futuro de México con los niños. Patricia Vázquez, el tema del Instituto para la Evaluación de la Educación, le regaló a los sindicatos el tema, ¿no? Jaime Rochín, de la Comisión de Atención a Víctimas, nos parece que la 4T tampoco tiene atención a víctimas. Y Juan Carlos Cepeda, todo el tema de la Comisión Reguladora de Energía, bueno, fue el primer foco de guerra que el presidente tuvo. Oye, nada más una respuesta rapidísimo, ¿no? Ana. Yo no quiero vivir en el país que vive Ana, no quiero vivir en un país ensangrentado, en un país destrozado. Por eso estamos trabajando para cambiar este país. Muy bien, bueno, hacemos una pausa. Regresando, malas noticias, el Congreso de Yucatán votó en secreto en contra del matrimonio igualitario a pesar de la lucha de grupos y de colectivos. Regresamos con este tema punto y contrapunto.